Cuando lo encuentre, diga amén y así sabré que todos estamos listos. Dice el libro de Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, decidíos hoy a quién vas a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Bien, este es un pasaje que todos los cristianos estamos familiarizados, lo conocemos muy bien, muchas veces lo hemos leído, algunos los hemos memorizado, y creo que gran parte del pueblo cristiano lo ha memorizado. Y ha sido también un lema dentro del pueblo cristiano. Nosotros servimos a Dios. Somos servidores de Dios. Somos siervos de Dios. La idea de servir en la Biblia es muy amplia. Aparece desde el Pentateuco y pasa por toda la Biblia. Entra al Nuevo Testamento y continúa hasta el Apocalipsis. Ese mensaje claro que la Biblia tiene de servir a Dios. Y esta es una de esos pasajes donde Josué confronta al pueblo y les dice, creo que aquí hay un gran problema. Aquí el pueblo no se ha decidido a servir a Dios. Aún traen sus dioses de Egipto y aún están sirviendo a esos dioses y han puesto a Dios como uno de esos tantos dioses y pretenden que están sirviendo a Dios y están sirviendo a los otros y han hecho una mezcolanza acá. Pero ustedes hoy tendrán que decidir, o sirven a Dios o sirven a los dioses que sus padres trajeron de Egipto. Y si les parece mal, si les parece que no les interesa servir a Dios, bueno, pues sirvan a los dioses que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué recalca Josué esto? Bueno, porque servir a Dios implica una decisión radical de centrarnos y enfocarnos en Dios. Es una consagración total. Servir a Dios es consagrar la vida entera. No podemos dividir el corazón, dividir la vida y decir, bueno, este pedacito de amor es para Dios, este pedacito de tiempo es para Dios, este pedacito de mi vida se la dedico a Dios, pero de lo demás que Dios no se meta porque yo tengo muchas cosas que hacer con mi vida para otras cosas. ¿Sí? Y en este pasaje la Biblia básicamente nos confronta y nos dice, no es así. No es un pedacito de tu corazón, ni un pedacito de tu vida, ni un pedacito de tu tiempo lo que tú le vas a dedicar a Dios. Es tu vida completa, es tu vida entera, es todo o nada, ¿sí? No es como lo que estaban haciendo el pueblo de Israel en el tiempo de Josué, que era una partecita de su vida, de su corazón que le estaban dando a Dios y la otra parte se la dedicaban a los otros dioses, a los otros intereses, a los otros amores. Acá la Biblia va a confrontar, Josué va a confrontar al pueblo de Israel. Necesitan decidirse, porque a Dios no le puedes dar una partecita. A Dios es un todo o nada, ¿sí? No es negociable ese asunto. Ahora, quisiera compartir 5 cosas que tienen que ver con servir a Dios. 5 cosas que todo cristiano necesita entender y necesita saber en este asunto de servir a Dios.
A veces por no conocer estos 5 puntos, estamos errando en esa parte del servicio a Dios, y de repente empezamos a ver a vidas o personas que les es molesto servir a Dios. De ahí que Josué les dice, si mal os parece servir a Dios, pues decídanse, pero no pueden estar con que Dios y los otros son un conjunto. No, decídanse, si mal os parece. Entonces, cuando vemos muchas señales de ese sentimiento de que le parece mal a mucha gente servir a Dios, lo considera una obligación, una carga, lo considera un fastidio, lo considera una mala inversión, lo considera una pérdida de tiempo. Pero quisiera compartirte 5 cosas que la Biblia nos va a decir sobre lo que es servir a Dios. Y número uno, para servir a Dios hay que conocerlo. ¿Cómo dije? Usted pues no puede servir a Dios si no lo conoce. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando Job conoce a Dios, las cosas cambian, ¿sí? Cuando Job conoce a Dios, ya no tiene preguntas, ya no cuestiona a Dios, solo obedece a Dios, ¿sí? Solo entiende que Dios es Dios y que Él está ahí para obedecer a Dios. La persona que está en una verdadera relación con Dios va a servirlo. Esto es algo que está en la Biblia. Deberíamos desear servir a Dios porque lo conocemos. Es una parte inherente de conocerlo. Cuando usted conoce a Dios, desea servirlo. Cuando Moisés realmente conoció a Dios, porque Moisés había recibido una herencia religiosa por parte de sus padres, pero no había conocido a Dios. Moisés lo conoce allá en el desierto, cuando esa zarza, cuando la gloria de Dios aparece en esa zarza. Ahí él tiene la primera experiencia directa con Dios. Es ahí donde recibe su llamado a hacer una tarea, a hacer lo que Dios le mandó a hacer, sacar al pueblo de Israel de Egipto, para convertirlo en una nación y para convertir a esa nación en ese camino para que el Mesías viniera a este mundo para salvar al mundo de sus pecados. Y es Moisés ahí que comienza un caminar con Dios. Y en ese caminar con Dios, él conoce a Dios cada día. Y en ese conocer a Dios, él va conociendo su propósito en la vida. De hecho, cuando Dios le asigna su propósito ahí en la zarza, él se rehúsa, él pelea con Dios, él pone 1000 excusas, él no quiere hacerlo. Y al final de cuentas no tiene otra opción porque Dios lo ha mandado a hacer eso. Pero después de los años va usted a encontrar a un Israel que ha violado el pacto con Dios y que Dios le sugiere a Moisés y le dice, yo puedo destruirlos ahora mismo y hacer que solo tú y tu familia entren a la tierra prometida. Pero Moisés ruega por el pueblo y le dice que lo perdone, que no lo destruya. Ahora él ha entendido su propósito. Antes no quería ir, ahora defiende al pueblo, ahora intercede por el pueblo, porque ha entendido, ¿me entiende?, su propósito, porque ha conocido perfectamente bien a Dios y cuando lo ha conocido, él ahora se ha convertido en el siervo de Dios. Y lo mismo va a ocurrir con otros hombres en la Biblia, Samuel, y Josué, David y otros hombres más que tuvieron un conocimiento personal con Dios y que pudieron entender la grandeza de Dios y pudieron entender, experimentar el amor de Dios. Y el resultado de eso fue un deseo muy claro y muy ferviente de servir a Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar el ejemplo de los ejemplos al Señor Jesucristo. El que dijo, cuando Él entiende para qué ha venido este mundo,
Y cuando él va a ser bautizado por Juan, que él ya ha entendido perfectamente bien cuál es su tarea en este mundo, él dice, yo no he venido a ser servido, yo he venido para servir. ¿Ah? Y él, todo su ministerio, todo lo que él hizo fue para servir a su Padre. Él fue el siervo sufriente del cual Isaías en el capítulo 53 nos describe, al siervo que estuvo dispuesto a sufrir para llevar adelante la tarea de servicio a Dios. Pablo va a ser otro de esos hombres que cuando no conocía a Dios, lo que tenía de Dios era una idea religiosa. Él persiguió a la iglesia, él mató gente, él torturó gente, él fue un blasfemo, él fue una persona rebelde. Pero cuando conoció realmente a Cristo en Damasco, entonces entendió que lo que estaba haciendo era totalmente incorrecto. Y es entonces cuando él se convierte en algo que lo va a escribir en cada una de sus cartas. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Se acuerda? Pablo, siervo de Jesucristo. Él entiende que conocer a Dios no hay otra más que servirlo. Cuando usted realmente conoce a Dios, cuando usted tiene realmente una relación profunda con Dios, de usted nace ese deseo de servirlo, porque es la consecuencia de conocer a Dios. Y usted va a ver, hermano, cuando alguien tiene una relación con Dios, desea servir a Dios. Siempre está buscando formas de cómo servir a Dios y cómo servir a los demás. Pero cuando no hay una relación con Dios, lo que hay es egoísmo. Y lo que menos le interesa son los demás y Dios. En este de servir a Dios y de conocer a Dios, siempre ha sido la intención de Dios hacernos como su Hijo Jesús. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La intención de Dios es hacernos a la imagen de Cristo. Y si Cristo fue un siervo, ¿qué se supone que somos nosotros? Siervos, siervos de Cristo. Cuando contemplamos la vida de Jesús, no se puede negar que Él fue un siervo. Él lo dijo, lo vemos en todo su ministerio en los evangelios, pero lo podemos ver en lo que Él mismo afirmó de Él. Yo he venido para servir, no para ser servido. El servicio a Dios debe ser por amor y no por deber. Esta es una cosa muy importante, hermano. Muy, muy importante. El servicio a Dios debe ser por amor y no por deber. Y usted va a encontrar a los fariseos que hacían las cosas por un deber. Va a encontrar a los saduceos que hacían las cosas por un deber. Usted veía el celo de ellos, se ve el celo de ellos, el celo fanático de ellos por un deber. Pero el Señor Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero ¿qué dijo? Su corazón está lejos de mí. Mire, para aquellos que siguen a Jesús, servir a Dios no es como el empleado que trabaja por obligación. ¿Cuántos de ustedes van a trabajar mañana por amor? Dígame, a ver, dígame. ¿Cuántos de ustedes dicen, oh, yo cuánto amo la compañía en que yo trabajo, yo cuánto amo a mi patrón, cuánto amo a mi supervisor, que yo tengo unas ganas de ir a trabajar? Y lo trabajo así con un amor tremendo, porque mi patrón es mi inspiración. ¿Cuántos de ustedes sienten eso? ¿O cuántos de ustedes dicen, yo voy a pagar mis impuestos porque yo amo el IRS? Y lo pago porque de mi corazón sale darle mi dinero al IRS. ¿Cuántos de ustedes? Ninguno. Eso no es cierto. ¿Me entiende? Imposible. Pero déjame decirte que ocurre algo milagroso cuando servimos a Dios. Porque a Él sí se lo hacemos por amor. Es el amor lo que nos mueve a hacerlo. Yo recuerdo a un joven que la mamá siempre le pedía que lo ayudara para ir al mercado a traer los comestibles para la casa, y él nunca quería ir porque le daba vergüenza cargar las bolsas, ¿sí? Y que los amigos por ahí lo vieran cargando bolsas.
Pero un día se enamoró y todos lo vimos acompañando a la futura suegra, cargando las bolsas. Era el amor por la muchacha. No le importaba cargar bolsas y que la gente lo viera. A usted le parece ridículo, no aplica acá en Estados Unidos porque aquí cada quien carga bolsas. Pero es que en Latinoamérica es distinto. En Latinoamérica a un adolescente le da vergüenza, ¿entiende? ¿Ah? En cambio aquí no, pero en Latinoamérica a un adolescente le da vergüenza acompañar a la mamá al mercado cargando las bolsas ahí del mandado, y que no son esas bolsitas de Walmart, son unas bolsotas de yute, ¿sí? Unas bolsotas grandotas así, costal. Usted le da vergüenza, pero no le dio vergüenza acompañar a la futura suegra cargando ahí todo contento, alegre, por la muchacha, porque estaba enamorado. Esto es lo que ocurre cuando estamos enamorados de Dios. Cuando tú amas realmente a Dios, gozo da servir a Cristo. Pero cuando no estás enamorado de Dios, es una carga servir a Cristo. Es una imposición. Es una flojera tener que ir a llenar ese cuaderno para venir a asear el templo. Y decimos, ni modos, porque no vayan a criticarme y a decir que yo no estoy en esa lista, ni modo. ¿Hay alguno así? Acá no hay. Eso pasa ya en las otras iglesias de Oklahoma, pero aquí no pasa. Porque usted ama a Dios. Y el amor a Dios lo inspira a hacer algo por Dios. Entonces, los cristianos no somos siervos de Dios que deseamos o que trabajamos por Él porque necesitamos, no sé, retener nuestro puesto o nuestro estatus. Porque eso sí ocurre en nuestro trabajo, ¿sí? Pues tratamos de hacerlo bien para que no nos vayan a correr del trabajo, ¿sí o no? Por no perder el trabajo, tratamos de hacerlo bien. Pero con Dios no. Usted no trabaja o no sirve a Dios para poder retener su estatus o su posición. No es por eso. Usted no trabaja por Dios para poder mantenerse salvo. Usted no trabaja para Dios para que Él, no sé, le siga permitiendo tener algún privilegio. Nosotros, los cristianos, no servimos a Dios por esa razón. Servimos a Dios porque lo amamos. Amén. Y porque tenemos una tremenda gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que todo eso implica servir a Dios, ¿sí? Es conocerlo. Si lo conoces, entiendes que tienes que tener una relación íntima con Él, porque de ello nacerá tu servicio. Entiendes que Él quiere hacerte como su hijo, un siervo como Cristo fue, y entiendes que debes servir por amor y no por un deber. La segunda cosa que debes entender es, ¿por qué debemos servir a Dios? ¿Por qué debemos servir a Dios? ¿Te has preguntado eso? Mira, yo te voy a decir una cosa, como principio de cosa en este punto. La primera cosa que necesitas saber es que Dios no necesita que le sirvas. ¿Sabías eso? Dios no necesita que le sirvas. Él es capaz de lograr cualquier cosa por sí mismo sin tu ayuda. Cualquier cosa. Muestra de eso está Génesis capítulo 1. Él tan solo tenía que decir 4 palabras y las cosas se hacían. Sea la luz. Produzca la tierra seres vivientes. Produzca la tierra árboles, hierba que dé fruto. ¿No dice así? Produzcan los mares bestias marinas. Tan solo tenía que decirlo. Yo te pregunto, ¿no necesita Dios? ¿Cuántos de ustedes se sienten así como muy necesarios? Que sin Dios tú no puedes, sin ti Dios no puede hacer nada. ¿Hay alguno? Yo creo que no. Todos los cristianos entendemos que Dios no nos necesita. ¿Sí? Dios no necesita mi servicio. Nuestro servicio
no puede, esa es otra cosa que necesitas entender, nuestro servicio no puede añadir nada a lo que Dios está haciendo. ¿Sabía usted eso? Uy, como que Dios se quedó incompleto, porque yo le voy a ayudar. Usted no le ayuda en nada. ¿Sí? Usted no le ayuda en nada, más bien somos estorbo algunas veces. Dice, el que conmigo no recoge, ¿qué dice? El que conmigo no es, contra mí es. O sea, a veces más estorbamos, pero nosotros no le ayudamos a Dios a completar algo. Eso debe estar muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué debemos servir a Dios? Bueno, mi servicio a Dios magnifica quién es Él y me libera de mi egoísmo. Cuando yo sirvo a Dios, magnifico lo que Dios es, reconozco lo que Dios es, porque he llegado a conocerlo, y cuando he llegado a conocerlo, he llegado a entender que Dios es grande, es sublime, es Rey de reyes, Señor de señores, que Él es soberano, que yo soy hechura de sus manos, que yo vivo porque Él existe. Como lo decía el poeta, yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Cuando llegas a entender la grandeza de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, no tienes más que humillarte delante de Él y entender que tú lo que tienes que ser para Él es un siervo. Un siervo. Entonces, porque mire, si usted no se decide a servir a Dios, a honrar a Dios en su servicio, entonces usted termina sirviéndose a sí mismo. Y cuando usted se sirve a sí mismo, usted es abusivo, es egoísta y comienza a usar a todos los demás para su beneficio. Así de sencillo. Eso no hay que saber mucha psicología para saberlo. Cuando usted no se ha enfocado en Dios, no ha entendido la grandeza de Dios y no ha entendido que usted es siervo de Dios, entonces usted entiende que usted se sirve para sí mismo y todos los demás le deberían de servir. Y a la mujer la ve como la sirvienta que le tiene que hacer esto, el otro, y que es la obligación. O la mujer siente que el marido también está para que le sirva a ella. Y los hijos también comienzan a entender que los papás es para que le sirvan a él. Y hasta se lo dicen, yo no pedí nacer. ¿Sí? Aquí tú me trajiste, ahora aguante. No. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros como adolescentes alguna vez pensamos igual? Yo no pedí venir. Cuando usted no sirve a Dios, se desarrolla en usted un egoísmo tan tremendo que usted se sirve a sí mismo y comienza a abusar de los demás para usar a los demás para el servicio propio. Y usted termina haciéndose daño y comienza haciendo daño a los demás. El refugio más hermoso que existe para escapar y liberarse del egoísmo es servir a Dios. Entonces, ¿por qué servimos a Dios? Para magnificarlo, para magnificarlo. Dice Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Está entendiendo lo que dice ahí? Cuando habla por su propia cuenta, dice, anda buscando su propia gloria. Pero cuando usted sirve a Dios, entonces busca la gloria de Dios y no hay injusticia en su corazón. El que no sirve a Dios normalmente es injusto. En todas sus relaciones es injusto. Otra cosa, mi servicio a Dios puede hacer llegar su amor a los que me rodean. Por eso debemos servir a Dios. Porque mi servicio a Dios puede hacer llegar su amor a los que me rodean. Mire, la Biblia nos dice que su amor ha sido derramado en nosotros, ¿sí o no? ¿Sí?
y que hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Y existe un cristianismo individualista hoy en día. El cristianismo individualista es aquel que hasta he oído aconsejar a otros que dicen, usted vaya a la iglesia y no le importen los demás. ¿Sí? Usted no se preocupe por los demás, usted no va por los demás. Y es más, para que usted no se meta en problemas, llegue tarde, para que no tenga que ver con los demás. Y váyase, cuando el pastor está orando, a esa hora váyase, para que tampoco tenga que estar saludando a los demás y no le estén fastidiando la vida. ¿Sí? ¿Sí o no ha oído ese consejo? Y otros que dicen por ahí, acá en casa yo leo la Biblia, yo oro, yo veo mis sermones para no meterme en problemas allá con ese montón de chusma en la iglesia. Sí, tienen el ¿cómo le llaman eso? El complejo de Kiko. Chusma. Dios nos ha enseñado, hermano, que debemos, que ese amor que fue derramado en nosotros, no es para que se quede ahí guardadito y decir, ay, qué rico. Ay, Señor, tú me amas mucho. Ay, soy el consentido. No, si te dio ese amor es para que lo compartas. Es para darlo. ¿Ah? ¿Cómo el mundo sabrá que Dios los ama? Hasta que quites la cara de limón y pongas el rostro de Cristo y la gente sepa que Dios los ama. ¿Ah? Hasta que dejes de pensar solo en ti y comiences a pensar en los demás. Mire, el individualismo yo lo puedo ver, yo fui supervisor por muchos años en varias compañías. Y yo siempre les decía, mira, acomoda este material de tal manera que el que viene no tenga que batallar tanto. Pero no, nunca me hicieron caso. Todos hacían su trabajo para su momento, para ellos, aunque las cosas les quedaran difíciles al otro que venía. Eso no les importa. Es más, algunos decían, pues que batalle. ¿Ha oído esa frase? Sí, pues que batalle. Eso es egoísmo. Así es. Eso es no pensar en el otro. Y de hecho lo puede usted ver, las grandes corporaciones destruyendo este planeta, los grandes aserraderos destruyendo los bosques, las pesqueras destruyendo los bancos marinos, las petroleras destruyendo los mantos de coral. ¿Y a quién le importa? A nadie. Y cuando les hablan de que la humanidad, la generación que viene no tendrá lo que hoy tenemos, no les importa. Entonces usted va a ver ahí cómo es tan importante ser siervos de Dios. Porque cuando usted es siervo de Dios, usted no es egoísta, sino usted entiende que lo que Dios le ha dado, se lo ha dado para compartir a los demás. Esto es una de las cosas tan naturales en la vida biológica. A la madre, a la mujer, la hizo para ser madre. ¿Sí o no? Y tiene todo en su cuerpo para ser madre. Ahora hay una ideología por ahí, soy dueña de mi propio cuerpo y no me importa matar lo que traigo dentro. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios es hacer a la mujer para dar lo que Dios le dio a ella. Y al Padre Dios le dio lo mismo. Lo hizo hombre para darse a una nueva generación. Y trabajamos juntos, hombre y mujer, para sacar adelante a esos bebés, a esos niños, y hacerlos y prepararlos para la vida. Y ellos se encargarán de la segunda generación. Así es que la humanidad ha llegado hasta donde ha llegado. Dios nos enseña una cosa. La única forma de que tú comiences a dar amor y a servir a los demás será cuando entiendas que eres un siervo de Dios.
Ah, mi servicio a Dios expresa mi adoración y gratitud. Estamos todavía dentro del punto 2, ¿por qué debemos servir a Dios? Porque mi servicio a Dios expresa mi adoración y gratitud. Cuando nosotros, hermano, servimos a toda nuestra vida, tiene la filosofía del servicio. Porque el servir a Dios, hermano, no crea ustedes que es venir acá al templo y decir, pastor, ¿en qué puedo servir? Hermano, es que el servicio a Dios no está en estas 4 paredes. El servicio a Dios está allá afuera. El servicio a Dios está en tu casa. ¿Ah? En la forma como tratas a tu esposa, a tu esposo, en la forma como tratas a tus hijos, en la forma como tratas a la gente con necesidades, ¿ah? A la gente, en la forma en que ves la necesidad del mundo, en la forma en que te preocupas por lo que pasa en otros países que ni los conoces, pero las noticias llegan. ¿Sí? De un país que está siendo atacado, de gente que está siendo desplazada y sientes dolor por ellos y oras por ellos. Y hay algunas instituciones aquí en Estados Unidos que están recogiendo fondos para mandarles a ellos. Y entonces tú lo haces. Eso es servir, ¿entiende? Servir a Dios no implica en estas 4 paredes. Sirves a Dios en la forma como te comportas, en la forma como te preocupas por los demás, en la forma, en lo que haces por los demás. Y esa oportunidad está en las calles, está en el trabajo, está en la escuela, está en cualquier parte. Ahí eres, ahí es donde tú haces tu tarea como siervo de Dios. Tercera cosa, ser siervo de Dios implica 6 cosas. Y déjame decirte que si estas 6 cosas no las entiendes, usted realmente nunca será un siervo de Dios. Porque es que estas 5 cosas tienen que ocurrir en tu corazón para ser un siervo de Dios. La primera es reconocer mi indignidad y mi pecaminosidad expresada en mis imperfecciones en palabras, hechos y pensamientos. Reconocer mi indignidad por mi pecaminosidad expresada en imperfecciones. Hermano, llegó a orar al templo, a orar a Dios un fariseo. Gracias te doy, Señor, porque yo no soy como este. Yo hago, yo he hecho, y hace toda la lista de sus cosas, de su reputación, de sus cosas supuestamente buenas. Cuando usted se presenta de esa manera ante Dios, básicamente le está diciendo, nada te debo, Señor. Yo me lo he logrado por mí mismo. Yo, por todo lo que he hecho, como que me sales debiendo, Señor. Deberías estar orgulloso. Ahora sí, como dijo el argentino, el niño argentino, papá, cuando yo sea grande, yo quiero ser como tú. Y el padre muy orgulloso dice, sí, hijo, ¿y como en qué? Dice, bueno, yo quiero tener un hijo como yo. O sea, cuando tú estás tan enamorado de ti mismo, cuando estás tan enamorado de ti mismo. Había una cancioncita que se cantaba en México que decía, qué lindo soy, ¿cómo es? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. ¿Sí? O sea, hay gente que está enamorada de sí mismo y piensa que Dios le debería aplaudir. Que Él es el mejor tipo. Dios, ¿has considerado acá a tu siervo? No hay justo como Él. Pero cuando los cristianos, somos aquellos que reconocemos que cómo luchamos con nuestros defectos, ¿sí o no? Yo lucho con mis defectos, ¿usted no? No, pues entonces es usted marciano o mentiroso.
Pero yo lucho con mi carácter, yo lucho con mi... cuando estoy cansado, a veces no respondo adecuadamente. ¿Sí o no? ¿Sí o no le pasa? ¿Ah? O cuando uno de tus compañeros te hace algo, no puedes evitar enojarte, aunque no le dices nada, pero no puedes evitar enojarte y darle, hasta te da ganas de darle un... ¿Sí o no? Entonces dime tú, ¿eres perfecto? No eres perfecto. Luchamos con nuestros defectos. Le preguntas a tu esposa, ¿soy buen marido? Y ella te dice, eres casi perfecto. O sea, perfecto no eres. Lo más que alcanzas es el casi perfecto, pero no eres perfecto. Porque luchamos con nuestros defectos, luchamos con nuestros errores, luchamos con nuestro temperamento, y eso es lo primero que Dios quiere que tú reconozcas. Que tú eres indigno, que tienes una pecaminosidad dentro de ti, y que tienes una cantidad de defectos y de errores. ¿Por qué quiere Dios que tú reconozcas eso? Para que tú reconozcas la segunda cosa. Que debes darte cuenta que Dios te ama a pesar de eso. ¿Sí o no? Dios te ama a pesar de tus defectos. Y eso a mí me deja sorprendido. Cuando tú y yo decimos, Señor, yo soy perfecto, no soy. ¿Cuánto te fallo? ¿Cuánto te ofendo? ¿En cuántas cosas, Señor, te he lastimado y he herido tu amor? Pero a mí me sorprende que tú me hayas amado a pesar de lo que soy. Hay un canto por ahí que decía, maravillado estoy que Dios me amara, tan pecador cubierto de maldad, que me hiciera andar en su presencia purificado por su santidad. Maravillado estoy que Dios me amara. Entonces, el siervo llega a ser perfectamente siervo cuando reconoce, yo no soy bueno. Romanos lo dice, ¿hay alguno bueno en la tierra? Segundo, cuando me doy cuenta que Él me ha amado a pesar de lo que soy. Y tercero, cuando reconozco que no merezco su amor ni su bendición. ¿Hay alguno que merece su amor y su bendición? Cuando en alguna ocasión en la vida me pasa algo que no está agradable, que parece que no es una bendición, siempre la primera cosa que viene a mi mente, Señor, es disciplina, Padre. Hice algo y me estás jalando las orejas. Pero sabe que a mí nunca se me ocurre, porque Dios hizo su obra y porque Dios me hizo entender, ya ahora no se me ocurre decir, ¿y por qué, Señor? Si yo no me lo merezco. ¿Y por qué me está pasando esto, Señor? Si yo voy a la iglesia, si yo esto, si yo te sirvo, si yo he dado tanto y creo que yo no me merezco esto. Yo no creo que tú me deberías tratar así. Creo que los cristianos nunca pensamos de esa manera. Nunca pensamos de esa manera. Porque hemos entendido que nosotros no merecemos el amor ni la bendición de Dios. Merecerlo no. Pero 4, entendemos que he sido acepto en el amado no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Se lo pongo de esta forma. Dios es santo. ¿Cuántos creen ustedes que Dios es santo? Amén. Santo, santidad es la pureza moral más perfecta, es la de Dios. Es como si yo cayera en medio del lodo y estuviera lleno de lodo. Y usted viene vestido de blanco
cumpliendo años y yo me entero y usted me dice, y yo le pregunto, ¿por qué anda de blanco? Pues es que estoy estrenando porque mi cumpleaños. Y yo le digo, venga, vamos a darle un abrazo, déjeme felicitarlo. Inmediatamente dice, no. O sea, es burdo el ejemplo, pero esto es lo que ocurre con Dios. Dios es moralmente santo, limpio, como para tener una relación contigo. Pero la relación contigo Dios sí la quiere tener. Y para ello ha provisto a Cristo, para que en Cristo sea posible esa relación con su santidad. ¿Entiende? Se lo pongo de esta forma y creo que lo he dicho, tantas veces lo he dicho el ejemplo. Había dos ovejas. ¿Ovejas? ¿Sí sabe qué son las ovejas? Y tuvieron dos crías. Pero a una de ellas se le murió la cría y a la otra cría se le murió la mamá. Así que el pastor lo que quiso fue juntar a la mamá sin que perdió el borreguito con el animalito que perdió su mamá. Pero la mamá no le quiso dar de mamar porque lo olió y no olía a su hijo y lo rechazó. Y no quiso, no lo aceptó. Así que lo que hizo el pastor fue quitarle la piel a la ovejita muerta y cubrió a la ovejita viva, la cubrió con esa piel. Y entonces la oveja olió y olió a su hijo y lo aceptó. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con Dios. Nosotros estamos cubiertos de Cristo, por eso somos aceptados. Pero sin Cristo, no podemos estar delante de la presencia de Dios porque Él es santo. Entonces, cuando usted entiende esto, hermano, que usted ha sido acepto en el amado, obviamente que esto choca, hermano, con el culto del hombre hoy. Choca, porque el hombre hoy no acepta que se le vea como indigno. De hecho, si hay una de las cosas que se habla tanto es de la autoestima, ¿sí o no? La autoestima, el culto al hombre. Pero sucede que la autoestima, si la estudias a profundidad, tiene que ver con cosas externas para subirte el valor. O sea, me subo la autoestima porque me peino así, me subo la autoestima porque me hice la mascarilla así, me subo la autoestima porque me compré el carro, porque tengo buen trabajo, porque tengo dinero. O sea, me subo la autoestima de mil maneras o porque me doy terapia. Pero los cristianos no necesitamos darnos autoestima. La Biblia me dice a mí que nosotros tenemos ya una estima delante de Dios, un valor que Él nos ha dado. Dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Eso es una gran estima. La segunda cosa nos dice que fuimos comprados por precio y hemos sido hechos dignos en Cristo. ¿Qué más? Y nos dice que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. ¿Qué más dignidad pedimos? Y esa dignidad nosotros no nos las dimos, por eso no es auto. Esa dignidad nos las dieron y nos las dio Dios. ¿Entiende por qué los cristianos no creemos en la autoestima? Creemos en reconocer el valor que Dios nos ha dado, no en la estima que nosotros nos damos a nosotros mismos. Entonces, choca con la idea de hoy, el culto al hombre, pero la realidad es que la Biblia nos dice, no hay justo ni a uno, y que hemos sido amados por Dios por su pura misericordia. Entonces, primero, entonces reconocemos nuestra indignidad. Segundo, nos hemos dado cuenta de que Dios nos ama a pesar de ello. Tercero, reconocemos que no merecemos el amor y la bendición de Dios. Cuarto, entendemos que hemos sido aceptos en el amado. 5, aceptamos que soy propiedad de Dios en Cristo. Mire, 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando yo entiendo que yo soy propiedad de Dios,
porque he sido comprado en Cristo para salvación. Entonces, yo he llegado al quinto punto que me capacita para ser un siervo de Dios. Y el sexto es aceptar que como siervo de Jesucristo, aceptar que soy siervo de Jesucristo. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiste la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? Somos siervos de Cristo. Es entonces cuando se desarrolla en mí, cuando yo entiendo estas 6 cosas, se desarrolla en mí la mentalidad de servicio. Estaré menos preocupado de que mi servicio me haga ver bien o incluso de lograr algo, de quedar bien con mis amigos. Yo te pregunto, ¿por qué sirves? ¿Por qué sirves? Entré a una iglesia y había un gran anuncio. Decía apóstol y estaba el nombre del líder de la iglesia. Y abajo decía profetiza y era la esposa de la iglesia. Y buena la idea, ¿verdad? Aquí hay apóstol Elí Velázquez profetiza. O sea, aquí no estamos. Servimos a Dios no para vernos bien. Servimos a Dios no para ser famoso, para tener alguna gloria. No somos nosotros. No a mí, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre sea dada la gloria. ¿Ah? Entonces, es que se desarrolló la mentalidad de siervo, porque has entendido estas 6 cosas que te convierten en un siervo de Dios. No estás preocupado por verte bien, estás preocupado porque la gloria de Dios sea anunciada. No estás aquí para anunciar tu nombre, sino para anunciar a Cristo. No estoy interesado en que conozcan mi nombre y llamarle a todos mis programas por mi nombre. Estoy interesado que conozcan a Cristo. Amén. Es Cristo el único mensaje que tenemos los cristianos. El enfoque de mi servicio estará en poner a Dios en el centro de la atención y en dirigir a las personas hacia Dios al mostrar su maravilloso amor. Número 4, y ya estamos por terminar. Servir a Dios solo es posible por la gracia. Usted no podrá servir a Dios a menos que la gracia de Dios no haya hecho algo en su vida. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras dice Pablo, yo he hecho más que los demás apóstoles, pero no fui yo, fue la gracia que lo hizo. Hay 6 cosas que te quiero mencionar o quiero hablar de la gracia así rápidamente. La gracia de Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Su gracia, hermano, te está renovando tu mente, está renovando tu corazón, está renovando todas las áreas de tu vida para moverte al amor y al servicio a los demás. ¿Por qué crees que Dios está cambiando tu corazón? ¿Por qué crees que Dios está cambiando tu mente? Porque cuando Dios te cambia, comienza a ser bendición para tu cónyuge, eso es servir. Comienza a ser bendición para tu familia, eso es servir. Comienza a ser bendición para los compañeros de la compañía de trabajo donde tú estás, eso es servir. Comienza a ser bendición en tu barrio, eso es servir. Y comienza a ser bendición a la familia que quedó en tu país, eso es servir. ¿Entiende? La gracia hace eso. Dios está obrando en ti. Esa es la primera cosa que está ocurriendo. ¿Quién crees que cambió tu manera de pensar y de vivir y todo lo que has avanzado? Ha sido la gracia de Dios. 2,
La gracia de Dios me ayuda a cambiar mi enfoque de servirme a mí mismo, a mirar la grandeza de Dios y la bondad de Dios y servir a Dios. Es su gracia, por su gracia. Es su gracia quien ha cambiado mi enfoque. ¿Sí o no? Muchos de nosotros éramos tan metidos en nosotros mismos. Y de hecho te lo puedo mostrar así. Cualquiera te ofendía tantito y ya estabas ahí de uñas porque habían ofendido tu orgullo. ¿Sí o no? Inmediatamente ya estabas. Recuerdo a un hermano que fue a evangelizar y le salió así grosero al que estaba evangelizando. Y se fueron enojando y lo agarró a golpes y como lo tenía ahí tirado a golpes decía, recibe a Cristo, rebelde, desgraciado. De verdad, ocurrió. Le llamaron a eso imponer las manos. Pero déjame decirte, cuando la gracia de Dios actúa, tú ya no eres el centro. Ya no te importa si hablan mal de ti, si te ofenden, si te hieren, si te retan, si te desafían. Ya no se te pone esa cresta de gallo, ¿me entiendes? Acá no, ya. Porque ya no importas tú, lo que importa es Dios. Porque importa el testimonio de Dios, eres cristiano. ¿Sí entiende? Pero cuando no te importa el testimonio de Dios, entonces te enojas. Un ejemplo de ello fue Moisés. Cuando el pueblo comenzó a juzgarlo, a criticarlo y a reclamarlo y a ofenderlo porque no tenían agua, agarró el palo y dijo, ¿soy yo acaso Dios para darles agua de esta peña? Y agarró la peña y le metió un garrotazo, pero enojado. Y Dios le dijo, usted no entra a la tierra prometida. Dijo Moisés, la regué. Solo se había preocupado por su imagen, porque lo habían ofendido. Él representaba a Dios. Y el testimonio de Dios era lo importante, no el suyo. ¿Entiende eso? Entonces, cuando la gracia de Dios te ha llevado a ese punto, te ayuda a cambiar el enfoque de ti mismo. La gracia de Dios te da la luz que te ayuda a examinar tu propio corazón y puedes decirle a Dios, examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. La gracia de Dios te ilumina de tantos defectos que tienes que hay que cambiar, que antes no lo veías. Solo la gracia de Dios te lleva a ese punto. La gracia de Dios me ayuda a ver las oportunidades de servicio a mi alrededor. Es la gracia de Dios. Un día vino un hermano y me dijo, hermano, hay un señor por allá que necesita ayuda. ¿Lo podía usted llevar a su casa? Le digo, va, si es a usted que le mostró la necesidad, no a mí. Si Dios le mostró la necesidad a usted, lléveselo a su casa a usted. Que a los que yo me encuentre, que Dios me diga, yo me los llevo a mi casa. ¿Me entiende? Hay algunos que dicen, Señor, heme aquí, envíalo a él. No, usted, cuando la gracia de Dios lo ilumina y ve una necesidad, es para usted. Es para que usted lo haga. ¿Entiende? Es la gracia de Dios que me permite experimentar el gozo de servir a Dios. Porque sí, servir a Dios es un gozo, ¿sí o no? Nos gozamos en servir a Cristo. Número 6, la gracia de Dios me hace ver a Cristo trabajando a través de mí. No eres tú. Pablo dijo, he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Amén. O sea, en otras palabras, cuando usted está haciendo algo por alguien,
No es usted, es Dios en usted. Es Dios que está curando heridas. Es Dios que está ofreciéndole el confort, el amor a esa persona. Es Dios quien está ayudando financieramente a esa persona. No es usted. El día que usted desconecte eso, que no es usted, es Dios a través de usted, entonces entenderá que es servir. Es increíble lo que la Biblia te va a enseñar. ¿No es increíble? Nunca más serás tú, sino la gracia de Dios a través de ti. La gracia de Dios hace todo eso. Y por último, terminamos. Se necesita fuerza capacitante para servir. Se necesita fuerza capacitante para servir. Sí, no es en tus fuerzas, no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Sino con su Santo Espíritu. No es usted. Usted necesita las fuerzas de Dios para servir. Necesito el apoyo de Dios para predicar, necesito el apoyo de Dios para pastorear, necesito el apoyo de Dios para ser maestro, necesito el apoyo de Dios. Usted necesita el apoyo de Dios, el poder de Dios para poder servir a Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Póngase de pie. Servir a Dios es consagración. Es la entrega total de tu vida a Dios. Eso es consagración. Es presentar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todo lo que tú eres. Es saber que tu vida es propiedad de Dios. Y que el propósito de tu vida en esta tierra es ser un siervo de Dios. Y que usted sirve a Dios en la calle, en el trabajo, en el hogar, en cualquier parte. El servicio a Dios no se limita a estas 4 paredes. En estas 4 paredes hay muy poco que hacer. Pero el 99% del trabajo en el reino de Dios está afuera. No está acá. Es afuera. Y Dios quiere usarte. Dios necesita siervos y siervas, mujeres y hombres que entendieron que el papel en esta tierra se reduce a ser siervos de Dios. El Señor Jesucristo lo entendió y por eso se le llama el siervo sufriente. Se le pudo haber llamado el curandero popular, se le pudo haber llamado, no sé, el maestro de las multitudes. Cualquier nombre se le pudo haber dado, pero la Biblia, el papel más grande, lo que lo distingue, es el siervo sufriente, el que dio su vida por los demás. Y es eso lo que Dios quiere hacer de nosotros, siervos de Jesucristo. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque abres nuestros ojos a este gran tema del servir a Dios. Gracias porque al abrir el cofre de las piedras preciosas que hay en la Biblia, encontramos principios fundamentales que cambian nuestra vida para siempre, que nos hacen entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y nos hacen entender que en medio de una generación individualista, el propósito de Dios permanece y permanece para siempre. Hacer de cada hijo suyo un siervo de Dios que ministra la necesidad del mundo. Un siervo de Dios que está interesado en expresar el amor y la misericordia de Dios a las naciones. Padre, yo te pido que pongas en el corazón de cada uno de tus hijos en este lugar
una actitud de servicio. Que dejen de enfocarse en sí mismos y comiencen a ver la grandeza de Dios, la realeza de Dios. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y nosotros tenemos el gran privilegio de ser llamados a ser sus siervos y siervas. Nuestra vida en consagración. Él la compró, a Él le pertenece. Y todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es para su gloria. Que su gloria sea vista en nuestras vidas a través de esta vida de servicio a la que nos has llamado. Te pido que esta palabra quede en el corazón y en la mente de tus hijos y que ellos, Señor, lo pongan por obra. Que tu Espíritu Santo complete lo que yo no soy capaz de hacer, pero que esta palabra cambie la vida radicalmente de tus hijos para siempre. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra.